Bien, ahora pasaremos a la conferencia magistral que nos dictará el doctor José Enrique González Ruiz, quien es doctor en Ciencias Políticas y que tiene una trayectoria académica, humanista, jurídica y social de gran relevancia, y que actualmente dirige el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Hacer sindicalismo y hacer educación alternativa en tiempos neoliberales es una tarea bastante compleja. Eso lo saben ustedes muy bien, porque militar en un sindicato que está buscando mejorar las condiciones de vida de sus agremiados, cuando en estos momentos los sindicatos son criminalizados, son denostados, son señalados como causantes de males, pues es una tarea compleja y yo los felicito por continuar en esa lucha. Quiero dedicar mi intervención al sector que en este momento se está moviendo por la educación popular, por la educación pública en América Latina, que es la hermosa juventud chilena, hermosa en todos los sentidos. Saben ustedes que tiene unas expresiones maravillosas, porque están tratando de borrar los vestigios que la dictadura dejó en la educación de aquel país, y porque en este momento representan la postura más avanzada en términos de planteamiento antineoliberal. Me pidieron que hiciera una intervención en torno a las ideas generales del llamado Plan Basal, y antes de referirme a él voy a hacer referencia a lo que yo creo que es la base que da el sustento a los planteamientos de esa política educativa que se pretende establecer en el Instituto de Enseñanza Media Superior de la ciudad. Lo primero que quiero destacar es que hay una ofensiva en contra de las instituciones educativas que se crearon en esta zona del país a contrapelo del modelo neoliberal. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el IEPS son motivo de una consistente, tenaz y muy bien orquestada ofensiva. No les ha gustado lo que han traído estas dos instituciones, porque han significado romper la línea que se impuso en México desde la revolución educativa de Reyes Herodes en los años 80 del siglo pasado, cuando por instrucciones del Banco Mundial el gobierno de México comenzó a desmantelar el proyecto educativo histórico de la nación mexicana y comenzó a construir otro modelo que obedece a los dictados del mercado. Al imponerse la globalización en el planeta, se consideró que había primero que modificar las bases del funcionamiento económico de los estados, utilizando la deuda externa como instrumento de presión. A los gobiernos se les impusieron las llamadas cartas de intención. El gobierno de México firmó un gran número de cartas, desde López Portillo hasta Cedillo, y después vino el Tratado de Libre Comercio, que fue ya la culminación de esa línea de imposición del modelo económico neoliberal, y que produjo transformaciones en el mundo de la educación. Desde el punto de vista de los sectores dominantes en el planeta, una vez que impusieron cambios en la economía, había que transformar el mundo de la política. Es decir, era necesario que el Estado cambiara en sus acciones fundamentales
abandonando toda responsabilidad con los derechos sociales y dedicándose a proporcionar los elementos necesarios para que el mercado funcionara. El mercado sustituyó al Estado como promotor no solo de la economía, sino de la sociedad, de la cultura y hasta de la religión de las personas. Voy a poner un ejemplo de esto. Vino un señor que dice que es muy milagroso, un señor al que llaman el Dalai Lama, y ayer estuvo nada menos que con don Esteban Gordillo bendiciendo las prácticas que este personaje realiza en nuestro país, que conocemos como sobradamente nefastas. Bueno, pues es el resultado de una concepción de cómo hacer cultura, cómo hacer educación y cómo hacer religión. De modo tal que cuando se planteó la reforma educativa neoliberal, no se trató sino de una pieza de rompecabezas de cambios estructurales promovidos por el modelo dominante en el planeta, por la llamada globalización. Por eso el Plan Marshall y todos los documentos que surgen de esta tendencia hay que interpretarlos en el marco de ese rompecabezas de reformas neoliberales. Hoy, después de que han gobernado al país con estas políticas por más de 30 años, cuando menos desde los años 80 del siglo pasado, están tratando de profundizar en esas reformas. Las conocemos y las tenemos presentes para no perdernos. Quieren imponer una llamada reforma política, que en realidad lo que en el fondo pretende es la reelección primero de diputados y senadores, después de alcaldes y luego de gobernadores y de presidente de la República, porque desde la perspectiva de los sectores hegemónicos en el planeta hay que crear lo que llaman políticas de Estado, que el neoliberalismo trascienda los sexenios, que no se corre el riesgo de que con un cambio electoral se eche atrás alguna de esas medidas. Entonces le llaman decisiones de Estado, que son las que trascienden y ejercen incidencia en el largo plazo. Todos sabemos que los gobiernos, aunque duran 6 años o 3 años si son municipales, celebran convenios por 10, 15 o 20 años. Celebran compromisos que atan al Estado y al propio gobierno a obligaciones de largo plazo. Entonces la reforma política no es más que eso: intentar consolidar al bloque hegemónico, a la casta gobernante, para la imposición del modelo en un plazo, del modelo neoliberal en un plazo indefinido. También sabemos que está pendiente la llamada reforma laboral, que no es otra cosa que el achatamiento de los derechos de los trabajadores, la bendición de una institución contraria al derecho laboral, que es el outsourcing, que es la simulación de la relación laboral a través de intermediarios, que es lo que hacen Walmart, las grandes empresas transnacionales todas, ocupando personas a través de empresas fantasmas o medio fantasmas que existen pero no existen, y si existen nunca tienen recursos para responder de las relaciones laborales. Manpower es la mejor expresión de ese tipo de empresas outsourcing, que presta servicios a los gobiernos y que formalizan la no existencia de relaciones laborales, sino de contratos de prestación de servicios. La reforma laboral también pretende acabar con la estabilidad del empleo. Es veneno para el neoliberalismo la permanencia de los trabajadores. El derecho a la adscripción, el derecho al empleo, el derecho a la plaza es negativo, porque ellos suponen que el patrón debe tener la facilidad de deshacerse de los trabajadores para poder competir en un mundo altamente disputado por empresas y por gigantes transnacionales. También tenemos ahí la reforma energética que está pendiente. Están celebrando ya contratos con particulares para entregarles la exploración o la comercialización o al
algún sector de la actividad que tiene que ver con los hidrocarburos. Están entregando al extranjero los recursos que no son de nosotros solamente. Nosotros sí tenemos derecho a esos recursos porque somos parte de la sociedad mexicana, pero esos recursos son de los hijos y de los hijos de nuestros hijos y de las generaciones por venir, porque si nos los acabamos nosotros, habremos dejado a nuestros descendientes sin esos recursos indispensables para la vida. Y estos gobiernos, con ese tipo de reformas, al ponerlos en el mercado, disponen de ellos de forma tal que los entregan al mercado y de esa manera al exterior. También está pendiente, como ustedes saben, la reforma de seguridad en materia de atribuciones de las fuerzas, entre comillas, encargadas del orden. Ya sabemos que la guerra de Calderón generalizó la violencia en nuestro país, fortaleció grupos que llaman de delincuencia organizada íntima y estrechamente vinculados con actores del poder local y nacional que han establecido nuevamente feudos en la República Mexicana. Cualquiera que lea Los bandidos de Río Frío se va a encontrar que es muy parecida a la situación que estamos viviendo ahora, y se presentan hechos tan fuera de lógica, tan fuera de razón, como el incendio al Casino Royal realizado por una bola de muchachos espantados, en los que después presentan a la prensa, que pues seguramente sí son criminales, pero no son los que ordenaron. De ninguna manera tienen que ver con la planeación, con la financiación, con la organización de ese tipo de hechos. Y los autores intelectuales nunca aparecen. La guerra contra el narcotráfico no se ataca en los centros del dinero, porque a nadie le sirve una maleta llena de dólares en la calle, dólares manchados de sangre que traen a la gente por ahí queriendo comprar cosas. Sirven bastante poco. Eso tiene que pasar por el circuito bancario para que sean realmente fuente de riqueza para sus detentadores. Entonces, con hechos como el Casino Royal, se fuerza la aprobación de la ley de seguridad propuesta por Calderón, que no es otra cosa que la formalización de las actividades ilegales que hace tiempo está realizando el ejército mexicano en el país. Los soldados saben perfectamente bien que están violando la Constitución de la República. Tienen muy claro lo que dice el artículo 29 constitucional, que por fortuna no han podido cambiar los neoliberales en el poder, no se han atrevido con la mayoría que hacen las derechas en el Congreso a modificar el artículo 29 constitucional. Pero lo que ahora pretenden es que mediante la aprobación de la ley de seguridad se formalice esa actitud del ejército, esas acciones del ejército que violan las garantías de los gobernados y los derechos humanos. Ese es el rompecabezas donde se ubican las reformas a la educación, las que pretenden que, como dice el Banco Mundial, la educación sea un bien privado, o como dice Piñera, el sucesor de Pinochet en Chile, la educación es materia de comercio en el mercado. Entonces, nosotros debemos partir de que ese supuesto es un supuesto perverso, y que cuanto tiene que ver con esa postura, pues contribuye a fortalecer el modelo neoliberal, porque después de las reformas que hacen en la base económica, privatizando las riquezas públicas, después de que cambian las funciones del Estado para volverlo un garante de los procesos de acumulación de riqueza y de concentración de esta en unas pocas manos, tratan de que la sociedad acepte eso, lo introyecte en su pensamiento
lo haga suyo, y eso solamente se logra mediante la educación. Por eso les interesa continuar la educación, porque es la que asegura que en el largo plazo permanezcan los proyectos políticos y económicos. De otra manera son endebles, son volátiles, son vulnerables. Y en cambio, cuando han logrado controlar la educación, están seguros de que en el largo plazo van a poder continuar aplicando su modelo. Digamos que el plan Bazán es como el equivalente de la ACE de Gordillo. En realidad ni proviene solamente de ellos, ni es una idea que se genere en el país, son los dictados del Banco Mundial. El Banco Mundial ha hecho mucha teoría en torno a la educación universal. Tiene una gran cantidad de documentos que se pueden obtener en internet, basta con que uno ponga Banco Mundial, educación superior y sale, o educación media superior y salen multitud de documentos. Porque el Banco Mundial ha contratado lo que llama tanques pensantes, think tanks, expertos, gente de alta calificación intelectual que se dedica a elaborar teoría, elaborar doctrina para dar sustento a la globalización neoliberal que domina en el mundo. Es decir, una vez que se ha impuesto en la práctica el modelo, necesita un cuerpo de tesis, un cuerpo de doctrina, un cuerpo de ideología que lo fundamente y que lo haga aceptable para la gran masa. El instrumento que utiliza, pues ya sabemos, es el leviatán de nuestros días, la televisión, es el medio por el cual esas ideas llegan a las personas. Y fundamentalmente son adversarios de la educación pública. Consideran que todo lo público es corrupto y es ineficiente. Esos dos calificativos tratan de hacer a un lado todo lo que tiene que ver con educación al servicio de las mayorías. Y para mantener la línea que les conviene, se vale de la evaluación. La evaluación es el instrumento de uso permanente para controlar los procesos de creación de los saberes. En el fondo se trata de eso, controlar el proceso de creación del saber y que el docente sea lo más automático posible en la transmisión de esos saberes que se generan en otro mundo, que se generan en los círculos intelectuales de poder. Al profesor le llaman facilitador. No les gusta la idea ni mucho menos del maestro. La idea del maestro les produce temor porque el maestro crea, el maestro inventa, el maestro innova, el maestro busca cómo ser cada día más ágil, más efectivo en la transmisión de sus saberes a sus educandos. Si el maestro no les gusta el facilitador, el que sabe poner el cassette o el disquete y poner el aparato para que lo que viene en el disquete, que es la verdad, esa se transmita a los educandos. Contra ese tipo de educación, nosotros tenemos que mantener la idea pues, de que la educación es un bien público, más bien es un bien social, es un bien colectivo, es un bien cultural, no es un bien material, es un bien cultural que sirve para transmitir saberes de generaciones idas y presentes a otras generaciones en futuro, para mantener el sentido de nación y el sentido de patria que es tan necesario en nuestros días. Agradezco a los dirigentes del sindicato la invitación y a ustedes su amable presencia. Muchas gracias.